Miguel, que es CEO de Castro Alonso, del grupo Castro Alonso, que cuando se lo dije así sobre la marcha, necesitamos algo, enseguida se le ocurrió este título, ¿no?, de la mayoría de edad a la ciberseguridad, y cuando le dije la mesa redonda que iba a haber antes, me dijo, lo va a encajar perfecto a lo que quiero contar sobre toda la historia de la ciberseguridad, un poco desde el punto de vista de la empresa en los últimos años y el presente y el futuro. Y yo creo que en lo poco que le conozco a Miguel, creo que nos lo vamos a pasar bomba y vamos a aprender mucho con él. Así que, primero, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, gracias a todos y gracias a los que estáis en streaming y todo tuyo. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes a todos. Gracias, por supuesto, en primer lugar a la UACS por habernos invitado. Y efectivamente, creo que acerté con mi pronóstico de encajar o de que se podía encajar mi charla detrás de la mesa que hemos presenciado, porque podía decir aquello tan habitual de, bueno, ya está todo dicho, yo ya aquí lo dejo, pero bueno, voy a intentar tirar de alguno de los hilos que habéis dejado sobre la mesa. Y uno de los que me ha venido de cine y no estaba preparado era el de Luis al principio de la sesión anterior, cuando decía que la Unión Europea que necesitaba ser mayor de edad y o que tenía que crecer, vamos, no recuerdo exactamente lo que has dicho, algo así, ¿no? Bueno, pues efectivamente ese es el título que he elegido un poco a la trágala, al hilo de la llamada de José Antonio. Lo de la historia ya me lo ha metido él muy a calzador, con lo cual igual de historia no hablo mucho, pero bueno, contaré alguna cosa que pudiera asimilarse al capítulo de historia de la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad es mayor de edad, lo queramos ver o no lo queramos ver, y ahora os explicaré por qué. Claramente es mayor de edad. Quizás las que no son mayores de edad son las empresas, ¿no?, como dice ahí el subtítulo de la presentación. Y no se me ocurrió mejor metáfora de la mayoría de edad, y ahora Juanma me decía, oye, dado que te han cortado un poco el tiempo, baja la edad también. Y efectivamente, él decía, oye, por lo menos en los 16, he elegido los 15. Yo no sé si entre los presentes, tanto presenciales como remotos, hay algún mexicano o alguna mexicana, pero seguramente que conocéis las famosas fiestas de los 15 años, ¿no? Esas presentaciones que las familias, los papás, papá, mamá, que no soy muy de lenguaje inclusivo, me vais a disculpar. Esas celebraciones, decía, de los 15 años, donde efectivamente pues presentan en sociedad a las niñas ya que están empezando a dejar de ser niñas y que sin ser legalmente mayores de edad sí empiezan a serlo a partir de ese momento, al menos a nivel social, ¿no? Ya se las considera, bueno, mujeres o mujercitas, ¿no? Y ya digo, eso me da mucho pie a contaros lo que quiero contaros a continuación. Y empieza la historia con una cosa tan sencilla como que efectivamente, y esta es la parte única de historia que os he prometido, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto? Y que ese cómo empieza y cómo va a evolucionar va a marcar también la evolución de la disciplina de la ciberseguridad, ¿no? A mí me gusta tratarla como disciplina, aunque sea multidisciplinar, como ya se ha señalado anteriormente. Y efectivamente, bueno, pues la cosa empiece, por lo que sabemos y por lo que hemos leído y por lo que hemos visto incluso en el cine, de una manera casi como divertimento, ¿no? Una forma recreativa de pasar un poco el tiempo, ¿no? Eso que en la diapositiva que está escrita en inglés etiqueta como recreational, ¿no? Una etapa posterior a eso, un paso posterior a eso, quizás un paso de madurez también de los malos, aquí estamos hablando de los malos, evidentemente, es cuando ya entran a cometer algún tipo de acción delictiva, ¿no? Ese criminal que aparece en la columna número 2. Hoy en día, y creo que lo habéis mencionado en algún momento de la charla, pues también hay un escenario que es muy propicio para que haya un activismo quizás político o de otra naturaleza, pero que se ve también reflejado en el mundo digital, ¿no? Que también
habéis tratado a lo largo de la charla mucho de llevar cosas del mundo real al mundo digital, ¿no? Habéis insistido en algún momento en esa idea. Pues efectivamente eso nos lleva a ese hacktivismo como etapa número 3 de esa evolución que ha tenido, o esa evolución en la madurez que han tenido los malos en ciberseguridad. Por encima de eso estaría las organizaciones delictivas ya organizadas, ¿no? Como dice ahí, el organized crime, la delincuencia organizada, y desde luego que también se ha señalado en la mesa anterior, y lamento insistir en ello, la parte más geopolítica o geoestratégica de lo ciber, que sería aquello en lo que intervienen ya los países, las naciones, y es lo que, bueno, pues ahí se etiqueta como las actividades patrocinadas por estados o por países, ¿no? Y habéis hablado holgadamente de Ucrania y de Rusia y de alguna cosa más. Entonces, bueno, esto es lo que, insisto, para mí marca una evolución en esa madurez de los malos y, por lo tanto, de quienes aprovechan la falta de ciberseguridad, por decirlo de alguna manera completa y que creo que se entiende. Ejemplos. Pues se me ocurre hablar de una persona que es este señor, que es don José Luis Huertas, creo que recordar que es el apellido, Huertas, alias Alcasec, y que es un chico como vosotros. O sea, yo no sé qué edad tenéis los más jóvenes de los que estáis aquí. Este señor tiene 19 años. De hecho, creo que en aquí, este recorte, habla de que, lo data con 19 años, y en ese momento creo que tenía 17 o 18. Lo digo ¿por qué? Lo digo porque este mediodía, preparando los últimos flecos de la charla, he visto un vídeo suyo muy reciente, del mes de enero, hace 2 meses, y una de las cosas que le preguntan es ¿cuántos años tienes? Y dice, tengo 19, o sea que si tiene 19 hace un mes, hace 2 años imposible que tuviese 19, creo yo, ¿no? Ya digo, es una forma de desmitificar el tema de los malos, ¿no? Los malos podemos ser cualquiera de nosotros, y bueno, pues es un chico aparentemente normal, ¿no? Me quedo con esa, por eso he puesto el titular, o ese recorte, porque dice que la cárcel me ha venido bien. Bueno, pues igual está también en un periodo de reflexión interna, de reflexión interior y de decir, oye, pues igual lo que he hecho hasta ahora, lo que he hecho en los últimos años, no es lo que debería haber hecho, igual me tengo que reconducir, ¿no? Él mismo, ya digo, lo dice, podéis ver el vídeo, es, como veis, en un corte de La Sexta, y lo dice con total claridad. Más allá de eso, bueno, pues efectivamente, entra en las categorías que hemos visto en la diapositiva anterior. Particularmente, yo diría que en la que estaba, creo, o en la 2 o en la 4, ¿no? Donde hay organizaciones ya delictivas, de organizaciones criminales, de hecho es de lo que se le ha acusado, ¿no? Aparece por aquí, bueno, pertenencia, incluso de liderar una organización criminal, de blanqueo de capitales, etcétera, ¿no? De hecho, él ahora mismo está en la calle, previo pago de una fianza de 1 millón de euros en Bitcoin que ha depositado en el juzgado de alguna manera. O sea que, bueno, es un poco el escenario en lo que este hombre y muchos como él u otros como él se han movido. En el lado de las empresas, yo decía eso, que a mi juicio, y confío en que alguno más lo comparta, sí que la ciberseguridad, y sobre todo del lado de los malos, tiene un alto nivel de madurez, esa mayoría de edad a la que hacía referencia al título de la presentación, pero claro, faltaría ver cómo están las empresas, ¿no? Algunos habéis estado aquí hablando, además de vuestras propias empresas, entiendo que sois la excepción a la generalidad de lo que uno se encuentra por ahí y que sois Telefónica, Mafre, etcétera, empresas BBVA con un grado de madurez notable, muy notable, lo cual no te deja, no te exime de que caigas en algo de esto, ¿no? Como habéis señalado también en la charla anterior, en la mesa anterior, pero bueno, que en todo caso quizás no sean los ejemplos más habituales. Para decir eso, no que lo diga yo, como se suele decir, me apoyo en esta declaración que hace una periodista, un analista, perdón, que se llama Sam Jones, y que en un artículo suyo también de hace un mes o mes y medio decía, entre otras cosas, que la mayoría de las, lo que veis ahí, ¿no? La mayoría de las organizaciones tratan todavía la figura del responsable o del director de seguridad de la información, el CISO, ¿no? En inglés,
como un especialista informático, como un profesional de la informática y no como un señor que se hace cargo ya de desde otro enfoque de los riesgos corporativos que tienen que tienen su raíz en lo digital, que tienen naturaleza digital, ¿no? Ya digo, ella lo enfoca la figura del CISO, pero creo que si quitamos la palabra CISO y ponemos la palabra Cyber Security, puede ser perfectamente válida la frase, ¿no? La mayoría de las organizaciones todavía tratan la ciberseguridad como una especialidad de la informática y no como un asunto que debería estar como se señaló también al final en la mesa anterior, en la agenda de la compañía, en la agenda de la alta dirección, etcétera, etcétera, ¿no? La agenda política incluso habéis apuntado. Además, empíricamente hemos podido comprobar desde la cátedra Castro Alonso de la Universidad de Oviedo, que es una cátedra amiga del aula de ciberseguridad y criptografía postcuántica de la UACS, que no se ha citado, aprovecho yo, me habéis dejado el espacio para poderlo citar. Digo que es una cátedra amiga, entre otras cosas, porque comparten el director, entonces eso nos da para considerarnos amigos holgadamente, ¿no? Bueno, pues hace 2 años hicimos un estudio sobre cómo estaban las empresas y bueno, otras entidades también, pero bueno, aquí lo he focalizado en las empresas en el ámbito de la ciberseguridad. Preguntamos una batería de preguntas y os he seleccionado 3 preguntas nada más, ¿no? La primera, ¿están ustedes familiarizados con el concepto de ciberseguridad? ¿Qué creéis que han respondido? Bueno, que sí, exacto. Todos dicen de boquilla que están súper familiarizados con el tema de la ciberseguridad. Y ya veis que tanto empresas grandes, medianas, pequeñas, como incluso microempresas, ¿no? Las microempresas, además, de las que más, casi. Supongo porque las microempresas muchas veces son profesionales y un profesional en su casa pues seguramente tiene un conocimiento más de la informática y de los peligros asociados a la informática que otra gente que está en otro tipo de organizaciones, ¿no? Pero bueno, claro, si contrastamos esto, que era la primera pregunta, digamos, del cuestionario y que nos llenó de esperanza, el chasco vino después, ¿no? Empezaron a llegar después. Entonces, ya digo, de las varias preguntas que se les hicieron, he seleccionado aquí 3, bueno, ahora ya 2. ¿Forma el riesgo vinculado a lo digital, lo que llamamos todo aquello relacionado con la ciberseguridad, parte de la agenda de su órgano de administración, es decir, de su consejo de administración, un órgano equivalente, o consejo de familia, muchas veces porque son empresas familiares, etcétera, etcétera? Y la respuesta es ahí ya ese 100% casi pleno, ese 98% caía claramente, ¿no? Se mantiene, aunque baja notablemente, del 100 al 88 en la gran empresa, y vuelvo a insistir, hemos tenido aquí algunos ejemplos esta tarde, lógicamente de empresas que tienen una gran madurez en otros aspectos, y entre ellos, o sea, en una serie de aspectos, y entre ellos en los de ciberseguridad, en el aspecto de ciberseguridad, pero sin embargo, bueno, ya medianas empresas tampoco está mal, ahí pasan más o menos el examen con cierto éxito y se desploman ya las cifras en la pequeña y en la microempresa. O sea que efectivamente todos estamos muy familiarizados con la ciberseguridad, eso decimos, pero a la hora de la verdad nunca hablamos de ciberseguridad, o sea, no hablamos de ciberseguridad todo lo que deberíamos, ¿no? Como ha quedado de manifiesto también en los mensajes que insistentemente han dicho o han puesto sobre la mesa nuestros compañeros. Y la tercera pregunta de esta batería selecta que os he traído hablaba de con qué periodicidad trata su órgano de administración el riesgo, aquí no sé si habré copiado, sí. Por un lado, si formaba parte de la agenda, digamos, y ahora cada cuánto tiempo, ¿no? Sería la pregunta. Y lógicamente ahí ya las piernas de todo el mundo empiezan a temblar, ¿no? Podríamos decir. Incluso en la gran empresa. La gran empresa, pues un 8% de esa gran empresa dice que nunca o muy esporádicamente se tratan los temas de ciberseguridad, lo cual, bueno, pues eso es 1 de cada 10 grandes, que no son tantas al final, ¿no? Otros una vez al año, otros una vez cada semestre, otros cada trimestre, esos ya son, digamos, alumnos avanzados, ¿no? Y luego, bueno, algunos coyunturalmente, es decir, un poco ad hoc, un poco según pase algo, que es la tónica también habitual, ¿no? Que si me pasa algo, entonces me ocupo de este tema y mientras no me pase, porque estoy viendo que les pasa a todos, pero a mí no, pues oye, ni tan mal, ¿no?
En otras categorías de empresas, como veis, bueno, los números son todavía más sangrantes, ¿no? Hasta el punto de que crece mucho los nunca, yo de esto no me ocupo nunca, ¿no? En la empresa pequeña y en la micropyme. Luego, probablemente tengamos deberes de aquí en adelante muchos que hacer y el que estéis apostando por este tipo de formación y por este tipo de grados, en este caso, como María nos explicaba antes, pues yo creo que es un acierto en lo profesional, ¿no? Por las oportunidades que hay hoy, pero que muy probablemente vaya a seguir habiendo en el futuro. Yo tuve un jefe hace unos años, moviéndonos en el ámbito de la calidad, y me dijo una cosa con la que siempre me he quedado porque es aplicable no a la calidad, sino también a la seguridad. Decía él que llevaba 30 años viviendo muy bien o moderadamente bien de la calidad, porque la gente se saltaba a la torera todos los mecanismos de calidad que había en sus empresas, en sus organizaciones, y yo creo que no vamos muy desencaminados si aplicamos esa misma máxima al ámbito de la ciberseguridad, con lo cual, bueno, tenemos todavía, espero, recorrido los más ancianos del aula y sobre todo los más jóvenes recorrido, ¿no? Entonces, bueno, con la idea, y esta era un poco la intención de la charla mía de hoy, con la idea de fomentar esa mayor madurez, esa mayor, no solo estoy familiarizado con el término, sino entrar un poco más en materia, pues lo que voy a lanzaros es lo que ahora se llaman ideas fuerza, ¿no? Dice la gente, oh, ideas fuerza. Tengo 15 ideas fuerza, como hablábamos antes de la chica aquella de la presentación de los 15 años, pues bueno, se me ha ocurrido que con 15 ya era suficiente, no hacía falta llegar a 18. La primera, que siempre la pongo, esta es para romper el hielo, lo que pasa es que va siempre al principio, pero quería contaros esta introducción, es que afortunadamente la UACS es un sitio donde te dejan venir a hablar de ciberseguridad de traje y corbata todavía, no en todos sitios te dejan, ¿no? Pero aquí sí, y encima, bueno, un guiño a que es una chica, ¿no? La del traje y la corbata. Segunda idea fuerza, y esta sí me parece interesante, vivimos en un mundo de fragilidad digital. Yo vengo hace ya unos cuantos años abogando por ese término, ¿no? Fragilidad digital, porque creo que se entiende muy bien y si lo ves representado con esa metáfora de la copa rota se va a entender todavía mucho mejor. Estamos construyendo al hilo de la transformación digital, de la que también se nos llena mucho la boca, estamos construyendo pues, lo que podríamos llamar gigantes con pies de barro, gigantes sí, pero a veces, como digo, con pies de barro, porque todo tiene una especie de cara B, ¿no? Como los antiguos discos de vinilo que seguramente algunos ya ni conoceréis, y por lo tanto, efectivamente, se ha dicho aquí, ¿no? Bueno, el sentido común es quizás el mejor bálsamo que puede uno utilizar cuando habla de la ciberseguridad o de la falta de ciberseguridad. Yo creo que eso encaja muy bien con el mensaje de esta idea fuerza número 2, ¿no? Abordemos la digitalización, desde luego que sí, pero con cabeza, con sentido común y desde luego no olvidando un capítulo que es esencial, que es la ciberseguridad, ¿no? Una frase hecha que oímos muchas veces es no hay transformación digital sin ciberseguridad. Bueno, pues yo no puedo estar más de acuerdo y seguramente lo compartiréis alguno de los presentes también, ¿no? Otra idea fuerza, bueno, son varias, por lo menos dos. No todos son ciberataques. O sea, yo en mi infraestructura informática, en mi infraestructura de telecomunicaciones, en mi infraestructura digital, que puedo tener una serie de problemas, por eso llevo un rato ya hablando de riesgos nacidos en lo digital, los riesgos nacidos por el uso de lo digital, no todo eso, no todos los problemas a los que me tengo que enfrentar son ciberataques o son motivados por ciberataques, ¿no? Decía también un antiguo profesor mío en la escuela de informática, la informática falla, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese es el principio esencial, la informática falla. Y cuando vamos al banco, todavía, cuando alguno de nosotros va físicamente al banco, siempre parece que están los ordenadores caídos, ¿no? Dice, no, es que están caídos los ordenadores y tal. Bueno, pues la informática falla. Primera, digamos, idea fuerza de esta número 3. Segunda, o idea 3B, 3 bis, y es lo que quiere representar este dibujo, esta imagen. La mayoría de los problemas, de los incidentes de naturaleza cibernética que ocurren en las empresas no son debidos, ya no digo a ciberataques, pero incluso aquellos que tienen que ver con ciberataques o con algo parecido, se deben a
lo que han comentado ya anteriormente, a fallos de gente que está trabajando en esa empresa. A veces son fallos, son negligencias involuntarias y otras veces no, otras veces ya son, bueno, pues son un poco a mala leche, si me permitís que lo diga así, ¿no? Han estado antes hablando de, bueno, de varias aproximaciones que hacen los malos hacia las organizaciones a las que quieren, digamos, buscar las cosquillas. Bueno, pues una de ellas es el aprovecharse de debilidades de ciertos empleados que haya dentro de la compañía, lo que tradicionalmente se ha llamado sobornos, y bueno, pues ofrecerle determinadas ventajas a un señor que saben que está trabajando allí y que a lo mejor tiene acceso a determinada información porque es un administrador de sistemas o porque, bueno, pues porque su función le permite tener un determinado nivel de acceso a información o a sistemas de información y bueno, pues en ese caso estaríamos ante una amenaza interior, ¿no? Insider, que dicen en inglés, si es verdad que provocada o catalizada por un actor exterior, ¿no? Pero vamos, insisto, no necesariamente tiene que haber, perdonad, actores exteriores y no solo eso, sino que tranquilamente el 60% o más de las cosas que ocurren con problemas de naturaleza informática tienen que ver con negligencias de empleados de las organizaciones, ¿no? Esto, que me imagino que a fecha de esta foto es antigua, pondrá Meta, no pondrá Facebook ahora, pero la pongo aquí un poco a colación de un señor que se llama Alex Stavros, que fue hace unos años, era el CISO o el CSO, el director de seguridad de Facebook, que ahora mismo creo que también está en el mundo académico, si no ha cambiado estaba en la Universidad de Stanford, y que dijo una cosa muy interesante que, bueno, yo me sumo a ella indudablemente porque mi perfil no es todo lo técnico que fue seguramente en mi juventud y entonces me quedo más con un mensaje como el que os voy a decir ahora, ¿no? Él lo que dijo, además lo dijo en un foro de gente técnica, en una conferencia de hacking, dijo, bueno, señores, a ver si dejamos ya de hablar de los engranajes y de los entresijos técnicos de los ciberincidentes y empezamos a hablar de las consecuencias. Y yo creo que esa es la clave, sobre todo cuando quieres trasladar el mensaje a un público que no es necesariamente técnico. Y aquí también, de nuevo, ya se ha dicho esta tarde que había una imperiosa necesidad, lo dijo Ana, creo, recordar, de BBVA, había una imperiosa necesidad de contar con gente que sepa traducir la cosa tecnológica, la cosa informática, a un lenguaje masticable por el gran público, ¿no? Y sobre todo por el gran público dentro de una corporación, dentro de una empresa. Entonces, bueno, creo que, insisto, el mensaje del señor Stavros de decir fijémonos en las consecuencias es muy saludable, altamente saludable. Y eso me lleva a mostraros un ejemplo de lo que pueden ser esas consecuencias. Esto que veis al fondo es el humo que sale de un horno alto en una planta de la empresa ArcelorMittal, que sabéis que tiene operaciones en España. La foto no es de España, por la nieve ya lo podéis imaginar, la foto es de Canadá. Y bueno, pues ahí hubo un incidente / un accidente en esa planta siderúrgica. Yo no digo que haya sido, no digo porque no lo sé, no tengo los datos para afirmarlo fehacientemente, no digo que el incidente o el accidente que refleja la fotografía haya tenido un origen en el ámbito digital, pero desde luego, y ha quedado claro en la mesa anterior, porque han hablado de ello también y de la relevancia de las tecnologías de operación, podía ser perfectamente. Es decir, que la foto me vale para hablar de las consecuencias. ¿Y qué consecuencias puedo...? Perdonad. Estoy haciendo hoy justo lo que no se debe hacer en las conferencias, que es dar marcha atrás a las diapositivas, os pido disculpas. ¿Qué consecuencias puede haber ahí? Pues probablemente vemos que hay ahí como una especie de lago, o que no es un lago, es una bahía, que yo recuerde. Entonces, bueno, si de ahí, de esa fábrica, salen cosas volando por el aire, a lo mejor terminan en el agua y a lo mejor estamos contaminando el agua, con lo cual puede haber daños medioambientales. La propia instalación, si hay ese humo, como mínimo puedo intuir que ha habido un incendio, que ha habido una explosión, con lo cual igual ha salido volando parte de la instalación y por lo tanto estaría hablando de que se está afectando al patrimonio de
de esa entidad, ¿no? En este caso, ya digo, ArcelorMittal. Desde luego, tampoco lo vemos en la foto, pero es muy probable que en una instalación de ese estilo haya habido incluso afectados humanos, que haya habido operarios, obreros, etcétera, que estén por ahí y que les haya caído el alto horno encima de la cabeza, ¿no? Esto es en Canadá. No he traído la foto de Veriña. Veriña es una especie de barrio a las afueras de Gijón, en Asturias. Pues en Veriña, que está una de las instalaciones de ArcelorMittal españolas, voló por los aires también un horno alto hace cosa de 1 año y medio, una cosa así. Bueno, tanto como volar por los aires no, pero vamos, hubo un incendio muy notable. Entonces, consecuencias, y consecuencias que van más allá de lo que puede pasar en un entorno ofimático, donde generalmente dice, bueno, se nos ha caído el correo, bueno, a ver si dentro de 1 hora o 2 vuelve porque tengo que enviar este correo antes de comer, ¿no? En entornos industriales la cosa cambia, ¿no? Y por eso insisto en el mensaje de las consecuencias. De todos modos, también en entornos ofimáticos, abusando mucho de la definición de ofimático, puede haber fallecimientos. Y lo digo un poco como anécdota, pero es que es verdad. No sé si conocéis el caso de Ashley Madison, la web de citas que tuvo también problemas ciber hace unos años, y consecuencia de ellos hubo algún que otro suicidio en Canadá. O sea que, bueno, efectivamente, a consecuencia de lo ciber, la gente al final termina pudiendo llegar a morir, ¿no? Otro mensaje fuerza, que yo creo que viene muy bien cuando hablas con gente de dirección, de alta dirección, es el recordarles que si no prestan la debida atención al aparato y al capítulo digital y al capítulo de ciber en particular, ¿no?, de toda esta problemática de la que estamos hablando en esta tarde, lo que se va a producir es una erosión del valor que genera esa organización. Y ese valor no necesariamente tiene que ser valor económico. Puede ser valor social, si eres una entidad pública, puede ser en esta universidad, estaríamos a caballo quizás entre los dos tipos de valor que se genera. Hay un valor social en cuanto a formar a estudiantes y ponerlos en el mercado y desarrollar, digamos, el talento, ¿no?, como se ha dicho aquí, y lógicamente, al ser una entidad privada, pues también habrá unos intereses económicos que también se pueden ver deteriorados, ¿no? Entonces, bueno, no perdamos de vista ese concepto de que la falta de ciberseguridad al final se traduce en erosión de ese valor que nosotros estamos generando con nuestra actividad. Ya digo, seas lo que seas y te dediques a lo que te dediques como entidad, como organización pública, privada, empresa o lo que sea. En ese sentido me viene muy a cuento hablar de esta foto, que por cierto hoy he visto otra parecida, solo que 60 años más moderna, y era el tren magnético que han anunciado hoy los chinos, que va a ir a 600 kilómetros por hora, ¿no? Yo lo he visto hoy, no sé si salió la noticia hace 2 o 3 días, pero vamos, yo la he visto esta mañana. Esto no estamos en ese punto, estamos un poco más atrás, como veis. Esto es el año, creo recordar, 64, y es la inauguración del tren bala japonés que iba a ir, todavía no había salido, pero estaba a punto de salir desde Tokio en dirección a Osaka. Hay un consultor japonés, que es William Saito, que escribió un artículo que a mi gusto es una delicatessen de artículos sobre ciberseguridad relacionándolo con el tren bala japonés. Él lo que defendía, lo que defiende en ese artículo, un artículo ya de hace unos años, que me ha servido para contarlo muchas veces, pero básicamente lo que viene a decir él es que la innovación en el año 64 no está tanto en hacer un tren bala. Dice, no, bueno, eso lo hicimos nosotros los japoneses, pero podía haberlo hecho otra gente, incluso otros japoneses distintos a los que hicieron este, ¿no? Dice, ahí yo no veo tampoco mucha novedad. O sea, hay novedad, pero no veo una proeza. El caso es meterle un petardazo a la máquina y que vaya a 300 kilómetros por hora y tal, ¿no? Eso lo podía hacer cualquiera. Donde está la verdadera innovación de este tren fue en la capacidad que le dieron de volver de Osaka al día siguiente. ¿Y por qué lo dice así? Dice, porque la verdadera innovación estuvo en el sistema de frenos. En ciberseguridad estamos hartos de oír, los que estamos en el ámbito de la ciberseguridad es un freno. La ciberseguridad es un freno, sois los señores del no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Olvidaos de mí, ¿no? Y Saito dice, efectivamente, la ciberseguridad es un freno, pero no es el freno que usted piensa, es el freno que va
a mitigar, que va a frenar, permitidme la redundancia, esa pérdida de valor que puede llegar a tener su organización si no cuida la ciberseguridad, ¿no? Y lo enlazo con la diapositiva del desierto que veíamos antes. Entonces, bueno, creo que es súper importante también o súper relevante el verlo con esa visión. Sí, cuando nos digan la siguiente vez, oye, que sois un freno los de seguridad, podemos decirles, efectivamente, somos el freno que te va a hacer que duermas tranquilo esta noche, ¿no? Que es otra frase también que habitualmente se escucha. Pues ahí está Saito y su tren bala. Claro, todo esto debería ser muy del interés de quien está al frente de las organizaciones. Ya se ha dicho aquí esta tarde con insistencia y yo lo voy a decir otra vez, también lo he dicho ya varias veces, quizá de otra manera, pero ahora ya lo digo muy claro. Todos esos caballeros y señoras o señoritas que aparecen en esas fotos, y además yo creo que esto fue objeto de una charla que amablemente Juanma me invitó a ofreceros el año pasado, me parece, creo recordar, en remoto y tal, y por lo tanto no voy a describir todos los casos ahora, pero sí quedaros con que son casos de gente que estaba al frente de determinadas organizaciones, fundamentalmente empresas, no todos, porque hay algunos del sector público, funcionarios de más o menos rango, y que bueno, vieron su presencia de patitas en la calle a consecuencia de incidentes de naturaleza cibernética que sufrieron sus organizaciones. Me he dedicado durante muchos años a coleccionarlos, yo llamo mis queridos beheaded, mis queridos decapitados. Empiezo en el año 99, voy a contaros ese, por no tal. El año 99 este señor, que era un tal Korpf, de apellido así alemanote, americano, estaba como director de operaciones y miembro del consejo de administración de una empresa del sector oil and gas, y esa empresa en una de sus instalaciones, en un gasoducto, en un oleoducto que tenían en el norte de Estados Unidos, en el estado de Washington, pues tuvieron un incidente, un accidente, ¿no? Pues bueno, eso fue investigado por la TSA, que es la Agencia de Seguridad en el Transporte en Estados Unidos. Para ellos los tubos son transporte, igual que los camiones y los trenes, etcétera, etcétera. Y en el informe, que es público y lo podéis descargar y lo podéis leer, y de hecho os recomendaría que lo hicieseis, ese y algún otro, lo que dice es que, obviamente, como cuando cae un avión, que te dicen siempre, bueno, las causas son múltiples, no era solo cuestión del piloto, no era solo cuestión de aquel tornillo que se aflojó, son una confluencia de causas, ¿no? En este caso también, pero en la parte que nos toca, en la parte ciber o en la parte, extendiéndolo un poco más, en la parte informática, lo que señala muy claramente el informe es que cometieron una serie de pecados y básicamente se reducen a 2 o 3 que eran que los operarios que estaban vigilando en una sala de control, que si habéis visto alguna instalación industrial, cuando hay un proceso industrial suele haber una sala llena de monitores y llena de sinópticos del proceso industrial y un señor allí o varios, parecido a un SOC, ¿no? Si os suena la analogía más del mundo más ciber, más ofimático de nuevo. Pues estos señores no estaban atentos a lo que estaba ocurriendo en esa línea, en ese gasoducto, porque habían desconectado los sistemas SCADA y estaban trabajando, haciendo labores de mantenimiento de software y de las bases de datos en los mismos equipos que serían los que tendrían que haber estado en producción. Es decir, no lo vieron, o sea, no se enteraron porque no lo vieron. Ese es el resumen. No se enteraron porque no lo vieron, ¿no? Hay otros casos, y cito el último, donde también en un entorno parecido, uno era gas y otro era petróleo, un accidente con 10 años de diferencia, también en este caso en California hay un accidente muy parecido y de nuevo lo que tienen es que en esta ocasión sí estaban viendo lo que estaba sucediendo, pero no tenían un plan de actuación, no tenían un plan de respuesta. Y como no tenían un plan de respuesta, no supieron qué hacer. Se empezaron a mirar los 2 tíos que había allí, uno al otro. Oye, ¿qué hacemos? Oye, ¿qué hacemos? Llamamos a fulano, llamamos a Mengano. Bueno, venga, vete llamando. Joder, ¿y dónde está el teléfono? ¿No? Que no lo encuentro y tal. Bueno, el caso es que estalló también una tubería. En el primero hubo 3 muertos, en este hubo 8 muertos. En el que ocurrió 10 años después, el hombre es el único que tropieza 2 veces en la misma piedra y tal, aquello que os suena, ¿no? Pues el mismo accidente o muy parecido, 10 años después, con el triple casi de fallecidos, con cerca de 80 heridos y un pueblo
que prácticamente había desaparecido, porque como las casas son de madera, al estallar la tubería que iba por la Main Street, por la mitad del pueblo, todas las casas empezaron a arder y quedaron solo las chimeneas de ladrillo. O sea, no las he traído hoy, pero puedo, si tenéis interés, os las puedo facilitar, ¿no? Entonces, bueno, pues las consecuencias, volvemos otra vez al concepto de las consecuencias. Ojo ojo quien tiene responsabilidad sobre las organizaciones, ¿no? En ese sentido, claro, viene muy a cuento esta otra idea fuerza. Es una cita que se atribuye a Trotsky, que decía algo así como: a mí no me gusta la guerra, pero tú a la guerra le encantas, ¿no? A mí no me gustan los problemas, pero los problemas te van a perseguir. A mí no me gusta, no me interesa, no entiendo, no es lo mío, lo de la ciberseguridad, porque yo soy el CEO, yo soy el presidente del Consejo de Administración, o yo soy el financioso, como dice un amigo mío, ¿no? El financiero, pero es que esos problemas sí te van a perseguir, ¿no? Como hemos visto en los casos anteriores. Si le damos la vuelta un poco a la moneda, también podemos parafrasear a Georges Clemenceau, que es este señor que ocupa el primer plano de la fotografía. Él era primer ministro de Francia ya por el año 17, 18 del siglo pasado, en plena Primera Guerra Mundial, que es a lo que corresponde la foto, y dijo algo así como que la guerra era demasiado importante como para dejarla en manos solamente de los militares. Bueno, pues eso lo parafraseó 80 años después un profesor de estrategia informática de la Universidad de Montana, creo que era, un tal Bond, y lo tiene escrito en un libro, en la página 50 del libro, dice, literalmente parafraseando a Clemenceau, dice: los sistemas de información son demasiado importantes como para dejarlos solo en manos de los informáticos, ¿no? O sea, de nuevo, otro mensaje para la alta dirección, si lo quiere asumir. Nosotros hoy aquí, siglo XXI, podíamos decir: la ciberseguridad es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los técnicos especialistas en informática, en ciberseguridad, ¿no? Y yo creo que acertaríamos también. Luego, bueno, aparte de las desgracias que os vengo contando, hay otra gente que lo hace bien e incluso que tienen un cierto reconocimiento. Esto sí es verdad que ya está probablemente anticuado, pero hace como 2 años o algo así, en el informe anual que saca el Centro Criptográfico Nacional, que como sabéis se ocupa de velar por la ciberseguridad en las administraciones públicas, pues señalaba de manera pues muy subrayada cómo algunas entidades del sector público habían hecho los deberes lo suficientemente bien como para ser, bueno, exhibidos de alguna manera y puestos como ejemplo, ¿no?, de un buen hacer en materia de ciberseguridad. Ahí lo dejo. Perdón. Espero que la hagas. Otra cosa que me gustaría desmitificar, aquello que yo llamo el mito de la irrelevancia. El decir, bueno, ¿quién va a venir a buscarme las cosquillas a mí si yo soy una micropyme, o si yo soy una pyme, o si yo no soy el BBVA, o si yo no soy no sé qué, ¿no? Respuesta: cualquiera. Tan sencillo como eso, cualquiera. ¿Por qué? Y este dibujo quiere representar que en Internet no hay ni peces gordos ni peces pequeños, por un lado, y por otro lado, como veis ahí, que los peces pequeños se pueden comer a un pez gordo. ¿Por qué lo digo? Porque hay, sin meterme en temas muy técnicos, que no era mi intención, simplemente voy a citar esos ataques en los que intervienen un montón de dispositivos, quizás miles de dispositivos, routers como el que yo pueda tener en el salón de mi casa u otros, o en mi pequeña oficina si soy un autónomo, soy una microempresa, y eso que parece que somos todos irrelevantes, como os decía hace un minuto, resulta que no lo somos tanto, porque hay gente que aprovecha las debilidades de esos dispositivos, de esa, vamos, maraña inmensa de dispositivos que hay por el mundo mundial, y los aprovechan para lanzar ataques de denegación de servicio, por ejemplo, que es un poco lo que quiere representar eso, ¿no? Sin entrar, ya digo, en la semántica de estos términos. Decimotercera idea fuerza, quedan 2. Datos también, que no me los invento yo, está estudiado, sobre todo en el ámbito estadounidense, que es de donde siempre vienen los datos y donde siempre parece que vamos todos a buscarlos porque es donde los hay. Una empresa pequeña o muy pequeña que sufra algún tipo de incidente cibernético tiene una esperanza de vida en muchos de los casos de no más allá de 6 meses. Entonces, bueno, tomemos nota también, ¿no? Para atajar todos estos problemas, recomendación: use usted un
o sea, use usted el conocimiento que hay acumulado dentro del sector, o dentro de su sector, o dentro de otros sectores donde la ciberseguridad sea relevante, ¿no? Esto que acabo de decir, así una frase muy larga, en nuestro argot se llaman marcos de referencia, ¿no? En inglés, frameworks. Bueno, pues adopte usted un framework. Yo os pongo aquí uno que me saqué yo de la manga un buen día, pero que creo que puede ser significativo, aunque vosotros no lo veis, porque casi no lo veo yo sin gafas, sí puede ser significativo los 4 primeros pasos de ese framework. Dice, lo primero, fije el tono en la alta dirección, ¿no? Set tone to the top, o at the top. Es decir, que créaselo usted que tiene una empresa, créase que esto es un problema y que tiene que ponerle remedio. Primer apartado. Segundo, evalúe la madurez. Coja el termómetro y mire a ver en qué punto está usted de toda esta película. Si está entre los héroes del barrio o si está que, bueno, pues que requiere un paso por algún tipo de sanatorio con urgencia, ¿no? Tercero, es un tema que no es un tema menor, dote usted un cierto presupuesto, claro. Eso no lo solemos decir los que venimos aquí a dar charlas. De hecho, ellos hoy no lo han dicho, creo. Pero eso es impepinable. Usted tiene que dotar un cierto presupuesto incluso para hacer esa medición de temperatura, porque a lo mejor si se la hace una empresa de consultoría que usted contrata, estos señores igual lo hacen gratis, porque se lo van a cobrar después, pero igual no. Y en todo caso, si lo van a cobrar después, ahí está el presupuesto, ¿no? Y la última, lo que estamos haciendo hoy aquí, promuevan ustedes la sensibilización y que la gente le entre por los poros, ¿no? Que me parece que lo habéis dicho vosotros también. Y la idea final, no es la última diapositiva, casi, pero es la idea final, la idea fuerza final, es que no soy un negacionista. O sea, claro que estoy a favor de la digitalización. Yo estudié ingeniería informática, creo que os lo he dicho a alguno al entrar. Entonces, si no dijese esto, estaría tirándome también piedras a mi propio tejado. Adelante con la digitalización, pero como hemos dicho al principio, en la primera o la segunda diapositiva, hagámoslo con cabeza, no hagámoslo con sentido común. Como me decías que futuro, o sea, pasado y futuro, el futuro, se me ha ocurrido esto que es una noticia de hoy de La Vanguardia. Cuando yo hice el pantallazo ponía hace 7 horas, o sea que sería de esta misma mañana. Ray Kurzweil, que como sabéis es el gran gurú que se dedica ahí a pensar de Google, dice: en 2045 conectaremos el cerebro a la nube y la vida humana cambiará para siempre. Él es uno de los autores el autor del concepto de la singularidad, es decir, ese momento en que las máquinas van a superar a la capacidad humana en cuanto a las inteligencias artificiales. Bueno, pues es un tío a que yo no voy a revocar aquí, ni mucho menos, pero sí me hago eco de lo que él decía, ¿no? Como futuro, habéis hablado de la computación cuántica, de las tecnologías cuánticas, etcétera, etcétera. Bueno, yo estaba esperando, os ahí agazapado, digo, bueno, ya a ver cuándo suelte yo la mía, ¿no? La mía es esta, que dentro de pocos años nos están diciendo que ya, no sé si va a ser cuánticamente o no, pero que vamos a estar conectados ya físicamente, ¿no? Es los sistemas ciberfísicos que veíamos en la industria, pero ahora ya con la gente, ¿no? Con los seres humanos. Entonces, bueno, ahí lo dejo como ejercicio. Pensad vosotros, me hacéis una reducción para mañana, a ver qué cosas podéis pensar y plantear sobre ciberseguridad en este escenario. Y a esta sí, ya es la última. Daros, por supuesto, las gracias y hacer mías las palabras de Param Efterhari, que como director del think tank de ciberseguridad ICTI de los Estados Unidos, en una conferencia hace unos años dijo una cosa que me parece también iluminativa total, que es: señores, no hemos venido, ni ellos ni yo, a meterles miedo, hemos venido solamente a abrirles los ojos. Muchas gracias. Y creo que me he pasado 3 pueblos de tiempo, ¿no? Lo siento por mi compañera, que te veo ahí con el micro y estás sufriendo. Bueno, gracias, eres muy amable. Si hay, por lo menos, no sé si más de una para no irnos de tiempo, pero ¿alguien tiene una pregunta al menos? Vaya, os he metido... O 2, vamos, tampoco os pongáis así. Bueno, yo le voy a hacer una, aprovecho. Gracias. Bueno, la verdad que
es curioso lo que cuentas y me he sentido totalmente identificado en eso que has planteado, ¿no? O sea, yo creo que ha venido muy bien la ponencia, igual que te agradezco. Yo creo que los que trabajamos en ciberseguridad, y lo estaba pensando según lo estabas contando, es como la policía. Mientras no los necesites, pues sabes que están ahí, o la Guardia Civil, ¿no? Que dices, la Guardia Civil está solo para poner multas, pero luego cuando hay una cosa, siempre está lo de la Dana de Valencia, tal cual, ¿no? Y a mí siempre me han dicho que, cuando has puesto lo de presupuesto, yo es que me río, porque son continuamente peleas para conseguir dinero para trabajar en ciberseguridad. O sea, ya os lo digo, los que vais a trabajar en ciberseguridad, una de las peleas que vais a tener es presupuesto, porque somos los hombres de negro, están los auditores y los de ciberseguridad. Somos así. Entonces, primos hermanos. Primos hermanos. Entonces, siempre me han dicho, y no sé si tú, desde tu punto de vista, ¿no? Yo que trabajo en Telefónica y demás, siempre me han dicho lo mejor que te puede pasar es que tengas un incidente de seguridad. En cuanto tengas un incidente, los jefes, desde el más arriba hasta el menos pintado, te va a dar dinero todo lo que pidas. ¿Piensas lo mismo? O? Sí, yo creo que sí. A ver, no lo he dicho explícitamente, he intentado seguir el principio de lo que voy a decir ahora, pero sin citarlo explícitamente, que es huir de la estrategia del miedo, pero es imposible. La realidad me lleva a la estrategia del miedo, a meter el miedo a la gente, aunque he terminado diciendo, oye, no venimos a meteros miedo, venimos a abriros los ojos, que es un poco el deseo que tengo aquí en el corazón, pero es que es impepinable el recurrir a los ejemplos de cosas malas, al miedo, en definitiva, ¿no? Te pongo un ejemplo anecdótico de hace menos de una semana. En una... ahora ya como va uno a charlas de todo tipo, ya vas hasta charlas de conocerte y no sé qué y tal, ¿no? Y entonces era un entorno donde decía, bueno, genere usted, le damos 2 minutos para que genere un elevator pitch, ¿no? Una brevísima introducción de usted, a qué es lo que hace o a qué se dedica y tal y cual. Bueno, yo lo hice, ¿no? Y otros compañeros estaban allí de otras entidades también. Y luego nos teníamos que criticar unos a nosotros constructivamente. Oye, pues yo que tú el mensaje le daría esta vuelta, tal y cual. Bueno, pues a mí se me tiraron al cuello 2 personas que además tenían bagaje informático los dos, un chico y una chica, porque en mi elevator pitch, que iba sobre esto y sobre fragilidad digital, digamos, ¿no? Como decía al principio, no recurría a ejemplos ni a esa estrategia del miedo, ¿no? Pero no, claro, es que tu charla, tu breve charla, tu presentación, micropresentación, ha quedado un poco floja porque es que no has puesto ejemplos. Yo en mi empresa conozco tal y cual y no sé cuántas cosas que nos han pasado. Digo, te agradezco el comentario, lo tomo como mejora, pero es que lo he hecho a propósito porque no quería entrar ahí. El corolario, mi filosofía no funciona. La que funciona es la que acabas de señalar tú, poner ejemplos, porque eso es lo que entra a la gente por los ojos. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.